agradezco mucho que estés aquí con nosotros, Donato, y empezar por preguntarte un poco tus impresiones previas a tu venida a Colombia, que es la primera vez, y lo que has venido confirmando o sintiendo en esta tu primera estadía en Colombia. Una aspiración que venía sintiendo desde hacía muchísimos años, porque conocía Colombia de lecturas, de reportajes, etc., pero no es lo mismo imaginarlo a través de lecturas de García Márquez, de Manuel Zapata Olivella y de otros escritores colombianos, que respirar ese aire, verlo físicamente, tratar con las personas, etc. Entonces, lógicamente, para mí es muy importante este viaje. De tu amistad o de tu conocimiento de ese grande que ya no está con nosotros, que es Manuel Zapata Olivella, para que nos cuentes de cómo fue tu relación con Manuel y con su obra. Bien, conocí a Manuel Zapata Olivella en 1984 en el Congreso Internacional Hispánico-Africano de Cultura que se organizó, que tuvo lugar en Bata, la segunda ciudad, digámoslo así, más importante de Guinea Ecuatorial. Aquel congreso estaba organizado y convocado con la finalidad de definir la identidad cultural de Guinea Ecuatorial. Y efectivamente Manuel Zapata contribuyó muchísimo a la definición de esa identidad. Después del congreso mantuvimos una relación epistolar para mí muy fructífera, muy interesante, hasta que se tuvo que interrumpir porque regresé a Guinea Ecuatorial, porque en aquel congreso todavía yo residía en España. Pero en 1985, un año y medio después del congreso, ya fui a residir de nuevo a Guinea Ecuatorial, y las condiciones en las que se vive en Guinea Ecuatorial entonces y ahora mismo son muy difíciles, y la correspondencia es leída, hay muchos problemas, y total, que mi relación epistolar quedó interrumpida con Manuel Zapata Olivella y con prácticamente el resto del mundo. Tengo aquí la trilogía, que es extraordinaria, Las tinieblas de tu memoria negra, que la trabajamos con los estudiantes, que es la que hemos leído, y bueno, estaremos leyendo Los poderes de la tempestad, que está aquí, El metro, que es creo que es la última de esta trilogía, y Las tinieblas de tu memoria negra, que es quizás considerado uno de los libros más importantes de los escritores africanos contemporáneos. Es una novela muy bella. Y quisiera preguntarte, para nuestro público, lo que te ha animado a la escritura de estas obras. Empecemos pues con cierto orden, que nos hables de ello, de las tinieblas de tu memoria negra. Como los libros de historia son bastante pesados, casi siempre gira en torno a los propios historiadores. Muchas veces no llega al gran público. Entonces creí que era para llegar al público tanto de Guinea Ecuatorial como del resto del mundo, y sobre todo dentro de nuestra área geográfico, cultural y lingüística, es decir, en ese triángulo que forma la lengua española en África, en Europa y en América, pues creí necesario elaborar una especie de historia de Guinea Ecuatorial narrada por un personaje desde la literatura. El primer trabajo es Las tinieblas de tu memoria negra, que abarca o se desarrolla o trata de recrear el ambiente que había en Guinea Ecuatorial unos años antes de la independencia. Es decir, durante 190 años de colonialismo español se había tratado de quitarnos nuestras propias culturas, nuestra propia gastronomía, nuestras propias leyes, las leyes tradicionales, en fin, nuestra propia identidad en definitiva. Seguían existiendo esos vestigios de las culturas tradicionales, de las culturas ancestrales, que se negaban a morir. De manera que algunos le han llamado choque de culturas, es el que trato de plantear, porque será importante para explicar la deriva posterior
de lo que es la independencia, lo que fue en la práctica la independencia para los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Formalmente constituida la República de Guinea Ecuatorial, de la que pasó a ser su primer presidente constitucional. ¡Viva la República de Guinea Ecuatorial! Que el lector tuviera como si fuera un personaje concreto, la historia de un personaje concreto, sino la historia de prácticamente una generación, que es lo que, por eso el niño no tiene nombre, por eso apenas hay ubicaciones concretas en la geografía, dentro de la geografía de Guinea Ecuatorial, porque tratan de hacer un retrato de aquel ambiente, de aquella generación, y por consiguiente no podía particularizarlo en un personaje concreto porque podía ser interpretado como historia personal. En Los Poderes de la Tempestad, ese mismo personaje, ya mayor, pues vive el ambiente que siguió a la independencia, a la proclamación de la independencia de Guinea Ecuatorial. De manera que es una novela absolutamente realista, aunque, insisto, no es una historia personal, sino una historia colectiva, la historia de todo un pueblo que tuvo aspiraciones de echar a los opresores y tuvo la aspiración de vivir en libertad, pero todas esas aspiraciones, deseos, anhelos quedaron frustrados porque inmediatamente después de proclamarse la independencia, el presidente democráticamente elegido se convirtió en un tirano. Bueno, y avancemos hacia el metro, que me parece que ya sales a una etapa pues, posterior de la realidad tuya y de tu país. Sí, sí, efectivamente. Yo concebí una trilogía sobre, como acabo de decir, basada en la historia de Guinea Ecuatorial. Entonces, la tercera parte de esa trilogía aún no ha sido escrita. Aún no ha sido escrita, simplemente alguno ha creído que porque estoy esperando que algún desenlace en Guinea Ecuatorial, etcétera, etcétera, no estoy esperando nada. Simplemente tener las condiciones, digamos, necesarias para elaborar esa tercera parte de la trilogía, que ya necesariamente, por razones obvias, por razones cronológicas, tendría que tratar sobre la etapa actual, es decir, el régimen de Teodoro Obiang, que dio un golpe de Estado en 1979 a su tío, que era el dictador Francisco Macías, y le sustituyó y sigue en el poder 43 o 44 años después. Pero esa novela todavía no ha sido escrita porque, entre otras razones, se me atravesó por mi cabeza, por mi mente, la idea de escribir el metro. Porque estamos viviendo en estos momentos, no solamente en Europa, en el mundo entero, el fenómeno de la emigración masiva de africanos, y de otros. También conozco, por lo menos he leído y me interesa mucho las migraciones en América Latina. Que son enormes a los Estados Unidos. Estados Unidos, etc. Bien, pero en cualquier caso, el fenómeno de las migraciones desde África hacia Europa y el resto del mundo, porque muchos inmigrantes africanos llegan aquí a América Latina. Me interesaba estudiar ese fenómeno desde el punto de vista literario, porque asistimos lo que yo podría llamar a una tergiversación permanente, porque todavía no he encontrado a ningún europeo o occidental que explique las verdaderas causas que nos hacen salir de nuestros países para buscar prosperidad y, sobre todo, seguridad fuera de África. Eso todavía nadie lo había explicado. Y a mí me interesaba explicar ese fenómeno desde el punto de vista de un africano, explicando los verdaderos motivos que nos hacen huir de nuestros países, abandonar nuestras costumbres, abandonar nuestras lenguas, abandonar a nuestras familias, nuestro ambiente, para pasar frío en Europa, para pasar dificultades, discriminaciones, muchas veces insultos en Europa. Todo eso todavía no se ha explicado, porque ahora se dice que no se huye de la pobreza, de la miseria, de las guerras.
Pero eso no es verdad, porque no hay ni un solo país africano pobre, ni uno solo. Cualquiera de los 55 estados africanos tiene recursos suficientes para dar pues, un nivel de vida suficientemente, digamos, normal a cualquiera de a todos sus habitantes. Pero, sin embargo, todo el mundo tiene en la cabeza la idea de un África pobre, de un África miserable, etcétera, etcétera, y no es cierto. Compartimos esas mismas calamidades, esas mismas tragedias de tener estos tiranos, estos dictadores. Y creo que tú conoces bastante la literatura hispanoamericana, latinoamericana. Sí, yo he tratado de leer siempre, y, obviamente, escritores latinoamericanos por razón de proximidad lingüística, bueno, de identidad lingüística y proximidad cultural en muchísimos aspectos, ¿no? Porque no podemos olvidar que la identidad de los pueblos latinoamericanos no es solamente la heredada del criollismo europeo, sino también de la africanidad de los esclavizados traídos aquí al continente americano. De manera que tanto a nivel musical, a nivel literario, a muchos niveles, pues la identidad africana todavía se ve y se vive en América Latina. De manera que muchos críticos han comparado mi novela, efectivamente, con lo que se da a llamar, los críticos, los estudiosos de literatura, dan a llamar la novela de dictadores, que se da fundamentalmente en América Latina. Pero, y efectivamente, pues, no sé si será por la historia común, pero en el caso de Guinea Ecuatorial nos encontramos en la misma situación. Y yo no he tratado de hacer una novela sobre el dictador, porque en Los poderes de la tempestad Francisco Macías apenas aparece, pero es omnipresente porque así era en la vida real. Apenas aparece. Lo que yo he tratado de hacer es describir la vida de la sociedad, cómo la gente vivía bajo una tiranía. A mí me interesaba más explicar las consecuencias de la tiranía sobre las personas que fijarme en la persona del dictador. De manera que las literaturas africanas están conociendo en estos momentos una especie de un momento importante digamos, de revitalización, y ya empiezan a suscitar no solamente la curiosidad, sino el interés de muchos lectores fuera de África. Y eso para nosotros es muy importante, precisamente por lo que decía antes, porque para nosotros es sumamente importante y útil contar nuestras propias historias sin ningún tipo de intermediarios. Y el hecho de que la gente, pues, el público en general, pues sobre todo en Occidente y en el resto del mundo, ya empiece a acercarse a nuestras literaturas, para nosotros es la culminación de una aspiración largamente soñada, porque eso es lo que queremos, que se escuche nuestra propia voz sin necesidad de que venga alguien a interpretar lo que tratamos de decir. La importancia que tiene de empezar a construir un diálogo más fluido entre África y América Latina, entre nuestros países, en este caso Colombia, por ejemplo. Necesitamos más. Es decir, todavía tenemos algo que Moore, un cubano jamaiquino, me decía, es que los afrodescendientes aquí tuvieron que aferrarse a una África mítica, y muy fuerte, y eso está muy bien mostrado en Chango el Gran Puta de Zapata. Yo creo que en eso él acierta, es mostrar eso. Pero ahora hay una África real, con muchas posibilidades, con desarrollos extraordinarios, bueno, con problemas como tienen todos los continentes. Y entonces ahí creo que se abre una perspectiva enorme de relaciones entre nosotros. Y tú que estás muy atento a todo esto, pues quisiera que nos contaras algo, nos dieras tus opiniones. Hoy por hoy, en este momento, el único estado
con todas las en fin, con todos los reconocimientos como Estado que habla español en África, es Guinea Ecuatorial. Y siendo guineano, evidentemente tengo mucho más interés, mucha más razón para proponer ese diálogo, ese intercambio, primero cultural, evidentemente, por razones obvias, pero también puede ser económico, también puede ser educativo, también puede ser... el campo es amplísimo. ¿No? Que con Colombia, con todos los países de Latinoamérica, y porque además los africanos necesitamos esa experiencia que se ha adquirido aquí en América Latina, que en muchísimos aspectos, obviamente, está mucho más avanzada en muchos aspectos que lo que podamos tener en África. Y también Latinoamérica necesita también, digamos, no, porque esas culturas, digamos, enquistadas, esas culturas solidificadas en un momento histórico determinado, necesitan retomar las realidades actuales. Y eso también podemos aportarlo y debemos aportarlo los africanos.